los parámetros, el tema del colesterol también se ha revisado, qué comer y qué no. Están permanentemente actualizando protocolos, ¿no, doctor? Sí, es muy dinámico, Así que bueno, hay que estar permanentemente actualizándose y viendo que se va publicando y transmitirlo a los pacientes. Pero sí, ha cambiado muchísimo en los últimos años, ¿verdad? Y otra cosa que hablamos el otro día, el tema de las redes, el peligro de las redes y los influencers que pueden poner cualquier cosa, ¿no? Estamos en esa era, es tremendo. Estamos en la era de la enfermedad metabólica y atrás de eso hay muchos comentarios en la red y la gente realmente está muy confundida. Los médicos estamos confundidos, imagínense la gente. Así que es bastante complicado. ¿Qué sería la era de la enfermedad metabólica? ¿Cómo la definimos? A ver, en el mundo hay una epidemia de obesidad, eso creo que ya es como un conocimiento, y detrás de eso hay corrientes que están tratando de luchar de cómo frenarla, no evitar este tema de la diabetes o de la enfermedad metabólica y lo que genera, que no es más que eventos duros que llamamos nosotros, como es el accidente cerebrovascular, el infarto de miocardio, y las principales causas de mortalidad. Entonces, tanto las corrientes cardiovasculares, metabólicas, diabetología, clínica médica, etcétera, y la industria farmacéutica van detrás de esto, de cómo tratar de bajar la obesidad, por eso hay tantas medicaciones que se han puesto en boga ahora, inyectables, no inyectables, que no son más que evitar, como dije recién, tratar de que una persona a corta edad no muera. Y después el boom de la longevidad, ¿no? Toda la técnicas y estrategias para tratar de prolongar la vida y tener mejor calidad de vida, y creo que ha tenido bastante repercusión positiva también, porque hoy la gente hace más actividad física que hace años atrás. Si uno compara lo que culturalmente manejaba una persona que hoy tiene 80 años, transmitirle a esa persona que el huevo no es tan malo, transmitirle a esa persona que hay que hacer actividad física es mucho más difícil, porque vienen acostumbrados a otra cosa que a una persona joven hoy que están acostumbrados a hacer actividad física, lo tienen un poco más incorporado. Y creo que esa es la parte positiva. Y la parte negativa es que hay mucho fake news o falsa información que confunde y cualquiera se pone a opinar. Entonces la gente sigue a influencers que a veces dicen cosas que son correctas y otras que no son tan correctas, ¿ya? Y encima que los médicos estamos en permanentes publicaciones y cambios dinámicos, hace una información tremendamente confusa. Claro. Doctor, tengo entendido que han aumentado las amputaciones en Mendoza. ¿Tiene que ver esto con la diabetes, con el azúcar, con todo eso que estamos hablando? Sí, a ver, están pasando 3 variables, no en Mendoza solamente, a nivel zonal, regional, latinoamericano, hay más densidad poblacional, hay más carencia sociocultural y hay más crisis, digamos, o a nivel de alimentación. Entonces, bueno, el acceso a la alimentación también es difícil. Por eso es que sigue habiendo obesidad y eso acarrea enfermedades tan complejas como la diabetes. Y no solamente la diabetes, porque uno puede tener diabetes por distintas razones, sino es después cómo encararla, mantenerla y evitar reacciones adversas o complicaciones a largo plazo, como son la enfermedad cardiovascular compleja, entre ellas la enfermedad vascular periférica, es decir, cuando se tapan las arterias de las piernas, que también es otra gran silenciosa, porque eso va enfermando vasitos muy chiquititos en el paciente diabético, son los vasitos que irrigan los vasos y los vasos que irrigan los nervios. Eso genera trastornos de la sensibilidad y hace que los pacientes con mucho tiempo se lastimen sin darse cuenta y van pimponeando con una simple herida que no cura, y cuando llega a nosotros son gangrenas o amputaciones que empiezan por un dedo y terminan por arriba de las rodillas. Hoy una amputación, para que la gente entienda, está considerada la peor tragedia para un ser humano, que es perder una parte de su cuerpo. Y esto a veces las estructuras que financian esto, por llamarlo de alguna manera, no tienen la dimensión de lo que es tratar de evitarla. Es mucho más caro y tiene más impacto sociocultural una amputación que todo lo que hay que hacer previamente para evitarla. Claro. Porque después de una amputación no es una amputación. Después de una amputación es tratar de rehabilitar, genera un impacto social en la familia de gran envergadura. Imagínense que se pierde muchas veces el bastión inicial económico de un grupo familiar, que no solamente deja de trabajar o empieza con una minusvalía de gran envergadura, sino que acarrea que todo el grupo familiar esté atrás de eso. Claro. Empezar la rehabilitación, si anda una prótesis, uno dice, no, bueno, después vemos el tema de la prótesis, el 60, el 70% de las personas no se adaptan a una prótesis.
y eso también genera costo de rehabilitación, un montón de cosas. Claro. Digamos, es largo de explicar, pero lo que quiero transmitir es que una amputación es de gran impacto y hoy se puede evitar. Claro. Y la gente, en ciertos ámbitos socioculturales, es tristísimo que no exija cómo hacer para evitarlo, que no consulte, que no agote las posibilidades antes que le digan hay que amputar. Claro. Por supuesto que a veces es el mejor camino, o el único, A veces es sí, el peor de los escenarios, pero se puede evitar. Entonces yo le trato de transmitir a la comunidad, a los colegas, que ante una situación de estas, que empieza con una lesión en el pie que es diabético y no cura, no esperen los 3 meses, 4 meses que ya va a pasar, o que van al podólogo existe una lesión en un paciente de estas características y no cura, acudan por favor a la consulta y eviten una amputación. Claro. Doctor, cuando... Perdón, discúlpame. Sí. Un concepto final y que hay que tener en cuenta. Cuando una persona tiene una enfermedad periférica o una amputación o este tipo de lesión, hoy es considerada la peor situación vascular del ser humano. Tiene más mortalidad que el infarto y que el ACV. Es decir, mata más que el mismo propio infarto ACV. Ahora, la pregunta es, ¿de qué mata? De infarto y ACV. Todas las personas que no quedan al libre albedrío con este tipo de patología y sin intervención médica tienen una mortalidad de más del 80% a los 5 años. Claro, y no es se habla de tremendo el esto. dato. No existe en medicina, para los médicos que me están escuchando y lo saben, no existe un dato tan violento que hablar de una mortalidad del 80% a los 5 años. Y no se habla nunca de esto. Y además, bueno, acá están los riesgos de la diabetes y digamos los riesgos del azúcar, de los hidratos de carbono, etcétera. ¿Cómo juega el alcohol en todo esto? Porque el alcohol se transforma en azúcar, ¿o no? Sí, la vía metabólica, y de la misma manera, para transmitir un mensaje creo alentador, creo que todo en forma desmedida no es bueno, creo que la gente lo sabe, ¿no? Sí. Y hay mucha discusión a través de esta historia. Estamos tratando un poco siempre hemos bregado con tratar de llevar una vida lo más natural posible, Sí. y con ciertos tips, tratar de tener una vida lo más saludable desde el punto de vista de la alimentación, tratar de invertir en mejor calidad de la alimentación y hacer actividad física. Hoy ya no es es un medicamento más, para que se entienda. Claro. Hay mucha gente que no se olvida de tomarse la medicación de la presión a las 8 de la mañana ni a las 8 de la tarde, pero se olvidan de tomarse media hora, 20 minutos con salir a caminar un poquito. Claro. Que ya eso es un montón. Eso, claro. Es un montón. Para cualquiera que no hace nada y sale a caminar 20 minutos, no digo correr, no digo hacer actividad violenta, no, simplemente salir a caminar. 2 o 3 tips. Salir a caminar 20 minutos a 30 minutos todos los días. Tratar de tener salud de descanso, es decir, tratar de dormir, si que para ustedes es un tema complicado, Sí. pero tratar de dormir mínimamente 7 a 8 horas por día. Tratar de comer lo más temprano posible. Tratar de no hacer grandes ingestas de alcohol, de hidratos de carbono o de comidas multiprocesadas. Ir cada vez más a la natural y llevar actividades a la vida al aire libre recrean no solamente la parte anímica, que eso se traduce directamente en impacto en salud. Entonces, por ahí viene la cosa. Todo lo demás ya es más fino y es individual con cada una de las personas y tiene que ver con lo que uno quiere lograr metabólicamente o en forma individual. Hay un Pero tema, creo que eso es doctor, importante. que hoy también colabora mucho en muchísimas enfermedades, que es el estrés, o el estrés crónico, el que ya no percibe que vive estresado porque la vida diaria, por un montón de razones, te lleva hacia eso. Y es difícil de combatir o de revertir cuando uno tiene Mira, un no es sistema de difícil. vida. Vos sabés que hay que tratar de desempezar. No es difícil. La actividad física tiene impacto directo en el manejo del estrés. Lo que pasa es que estamos desacostumbrados a darnos nuestro propio tiempo. Y creo que esto es fundamental. Todos vamos a tener un estrés laboral, un estrés familiar, todos tenemos situaciones complejas, nadie es original en eso. Yo siempre digo a los pacientes, usted no es original con lo que está pasando, nos pasa a todos. Lo que hay que tratar de cambiar es tratar de incorporar en la vida cotidiana estas cosas que son para uno mismo, empezar a pensar mejor en uno mismo y dedicarle a uno mismo lo que necesita. Y la actividad física es una de ellas, tiene un impacto directo en el manejo del estrés. Dormir bien tiene impacto directo en el estrés. Dejar de fumar tiene impacto directo en el estrés. Hay un montón de variables que tienen que ver con cambiar el hábito de vida. Por eso hay una palabra que odio decir que se llama dieta. Cuando te dice la gente, estoy haciendo dieta. Sí. No hablemos más de dieta porque ya dieta es igual a no lo voy a cumplir después de un tiempo. Claro. O sea, simplemente es Exacto. hábito saludable, empezar a hacer lo que hay que hacer. Entonces,
tratar de medir lo que uno va a hacer y llevar una vida lo más tranquila posible dentro de la posibilidad. Se lo dice un flaco, un Tano, que por ahí no están así, pero que trata de hacerlo dentro de las posibilidades. Doctor, empezamos hablando de los problemas periféricos, trombosis, y dejamos un costado lo que le pasó a la locomotora Olivera, que me da esta paradoja, porque era una mujer que viene del deporte, que viene del deporte intensivo y que termina perdiendo la vida por una trombosis. ¿Qué pasó ahí? Digo, volviendo a ese caso y saliendo un poco del centro de la conversación. Bueno, nosotros decimos que cuando pasan estas catástrofes, por llamarla de algún manera, o estos finales, no son una cosa, sino una cascada de cosas que van sucediendo y que terminan de esta manera o de otra manera. En el caso de ella, con la poca información que se cuenta, porque hay muchas cosas que no se saben, sí sabemos que hizo un evento cerebrovascular, hizo un accidente cerebrovascular, una ACV de tipo isquémico, y eso la llevó a una internación. No me voy a meter en el tema del ácido isquémico, porque sé que ya lo han hablado un montón y ya saben más o menos de qué estamos hablando. Una persona que hizo una crisis aparentemente hipertensiva, no sabía que era hipertensa y debutó como muchas veces debuta la hipertensión. Por eso se le llama la gran silenciosa. No cuesta nada de vez en cuando tomarse la presión, más a cierta edad, y determinar si la presión está o no está en rango normal y consultar. Yo creo que eso es una cosa muy buena, porque acuérdense, como dije recién, le llaman la gran silenciosa, y muchas veces la hipertensión debuta de esta manera. Yo no sentía nada, no, a veces no avisa. Y el debut es el ácido isquémico. Y ahí entramos en un problema grave, que también hay que tener en cuenta que hoy el ACV isquémico determinado y diagnosticado a tiempo se puede tratar con altísima eficacia y eficiencia y con alto impacto positivo. Pero en el caso de ella cayó bajo una internación prolongada, y aparentemente hizo una trombosis en una pierna, que ahí entramos en tema, que era un poco el inicio de la historia, y terminó falleciendo en realidad por un tromboembolismo pulmonar. Y esto es lo que yo quería un poquito hablar, que salió del debate de estos días con ustedes, que tiene que ver con el tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es el tromboembolismo pulmonar? El tromboembolismo pulmonar es la principal causa de mortalidad intrahospitalaria. Me va a decir, ¿pero por qué? Y porque somos los pacientes intrahospitalarios que están por internaciones complejas o internaciones prolongadas y están mucho tiempo quietos. Vamos a volver a usar la palabra quieto, así que llévenlo a la vida de no estar internado, lo complicado que es estar quieto en una persona, genera a nivel del sistema venoso, que no tiene que ver con lo que hablé del pie diabético, es otra cosa. En el sistema venoso, que es un circuito que va al revés, va de abajo hacia arriba, a diferencia de la arterial que va de arriba hacia abajo, no sé si se entiende. Sí. Es cuando vuelve la sangre. Exactamente, cuando vuelve la sangre, al estar el cuerpo quieto, no hay actividad muscular, se empieza a generar éstasis o acumulación de sangre, o sea, deja de tener dinamismo la sangre, y eso favorece a que se tapen las venas, las piernas. Se formen trombos. Cuando esos trombos se forman generalmente por arriba de la rodilla, tienen alta predisposición a migrar y subir ese trombo e impactar en el pulmón. Eso tapa los principales vasos del pulmón y genera esta patología que se llama tromboembolismo pulmonar. Puede ser un tromboembolismo pulmonar leve, que tape poquitos vasos, o puede ser masivo, que fue el que hizo ella, que tapa los grandes troncos pulmonares y que muchas veces es incompatible con la vida. Claro. Tanto la trombosis venosa profunda como el tromboembolismo pulmonar, durante las internaciones trata de prevenirse en la actualidad casi en todas las instituciones, porque genera mucho impacto económico y por supuesto de salud, porque es altamente tiene alta mortalidad. Hoy en la actualidad esto se puede prevenir y también se puede tratar, y no solamente pasa en los pacientes que están internados, sino pasa en la vida cotidiana. Es frecuente pacientes muy sedentarios con enfermedad vascular periférica, venosa en este caso, que puedan debutar con una trombosis venosa profunda, una trombosis en la pierna. ¿Y en quién se dan estos pacientes? Aquellos pacientes que generalmente tienen una patología crónica que puede predisponer a hacer trombosis, o tienen una situación que estuvieron mucho tiempo quietos. Típico caso, paciente que hace un viaje largo sin moverse, que viajó desde La Quiaca a Mendoza, hizo 11, 12, 14 horas de viaje en el auto, no se bajó del auto, se baja el auto y se me hinchó de golpe la pierna, una pierna. Eso es una trombosis venosa hasta que se demuestre lo contrario y es una consulta urgente vascular, porque si eso no se trata pueden pasar dos cosas. O que puede migrar al pulmón y generar un tromboembolismo pulmonar, que es lo que le pasó a la locomotora, nada más que en vez de estar internada estando en su casa, o si no se destapa esa pierna y se cronifica, generar complicaciones muy graves en la pierna, con una enfermedad crónica venosa que es de muy difícil tratamiento.
Claro. Entonces, estos alertas hay que consultar. Está bien, qué bueno, qué grande. Bueno, por eso cada tanto hay que hablar con el doctor Gusanti, que es uno de nuestros libros abiertos. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero maravillosa charla, y necesaria, por favor. Muchísimas gracias y les mando un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, gracias. El doctor Diego Gusanti, cardiólogo intervencionista. Anotaron todos, chicos, ¿no? Hay que moverse. No dan ganas de interrumpirlo, es tan No, por claro. eso. Para haber recibido unos cuantos mensajes diciendo qué didáctico y qué claro que explica las cosas. Claro, el doctor Gusanti, la excusa era hablar de la muerte de la locomotora Oliveras, pero hicimos un repaso general de todo. No descuidarse, estilo de vida. Por lo menos, como dice el doctor Gusanti, nos lo dicen todos. Salgan a caminar, che. Mínimo, ¿eh?